Mi nombre es Rubén Lavernia. Yo nací en Cuba, en Oriente, específicamente en Bayamo. Nací septiembre, mes de septiembre, día 23 del año 47. Mi infancia transcurrió ahí en Bayamo y estudié en la escuela primaria, distintos colegios, en colegio bautista, en colegio católico, en fin. Después hice la secundaria básica ahí también en Bayamo. Y ya en los años 60 y pico, pues mi familia se mudó a La Habana y me tocó ir a La Habana a hacer el pre, pero decidí que iba a terminar en Bayamo y regresé a Bayamo y bueno, terminé el pre allá en Bayamo en el año 71. Después de eso empecé la carrera de licenciatura en Lenguas y Literaturas Hispánicas en la Universidad de La Habana, que es filología ahora. Y bueno, ahí me gradué en el año 76 y empecé a trabajar inmediatamente en el ICAI, un grupo de estudiantes ahí que nos citó el ICAI. Éramos como 5 o 7 por ahí. Y entonces, bueno, empecé a trabajar en el ICAI y nos dieron el puesto de analista. Cuando empecé en el ICAI me tocó trabajar con Manuel Octavio Gómez. Por cierto, una persona que era un caballero. Le estaba haciendo una prefilmación para una película que él quería rodar. Y entonces era una película de época y me tocó hacer una investigación sobre escenografía y vestuario. Entonces, bueno, pues aquello me pareció interesante y divertido a la vez. Entonces, fui a la Biblioteca Nacional, hice un tarjetero, en fin, un poco de responsabilidad con el trabajo. Y además, que es un trabajo bonito, apasionante, porque uno aprendía algo nuevo todos los días. Y además, pues, era un poco a mi aire, ¿no? No tenía esa presión. Y resulta que Manuel Octavio quedó muy contento con el trabajo para su película y habló muy bien de mí, y bueno, en fin. Entonces después de eso me pusieron como, mientras esperaba esa película, me pusieron como asistente de dirección. Entonces ahí empecé a una asistencia de dirección en Pablo, con Víctor Casado. Ahí me afogué un poco en todo lo que era vestuario, escenografía, trabajar con extras. Había que vestir una cantidad de extras tremenda todas las mañanas. Y me tocó también incluso a veces hacer, dentro de la asistencia, hacer dirección de actores, de extras. Y recuerdo en una estación de policía de La Habana Vieja que era una huelga de estudiantes y eso, y bueno, aquello fue tremendo. Después de ahí me llamó Gutiérrez Alea y hice una asistencia de dirección en Los Sobrevivientes. Ahí trabajé con Orlando Rojas, al cual le debo mucho, porque Orlando es un tipo muy metódico, muy exigente. Es exigente con él mismo, lo que quiere decir que con otras personas también. Pero de todas maneras fue muy buena la relación con Orlando. Y la película no era fácil porque era una película de época. Y era una película donde había que llevar una casa al máximo de esplendor y después a la destrucción total. Y entonces, bueno, pues trabajamos vestuario. A mí me tocó vestuario y escenografía. Y pirotecnia.
Y entonces Orlando estaba con los actores también, y maquillaje, y bueno, en fin. La película duró casi un año en filmación, porque, como ya expliqué, la casa, que era la casa de Flor Loiná del Castillo, había que filmarla en la destrucción y después arreglarla y filmarla en su esplendor, tal y como había sido esa casa, una casa bellísima. Creo que ahora está ahí el Instituto de Cine, algo de cine. Y yo fui allí cuando estuve en Cuba y todavía la casa tiene muchas cosas lindas, aunque eché de menos algunas otras que estaban allí. La película, tuve la suerte de trabajar con los mejores actores de Cuba. Ahí estaba Enrique Santiesteban, Reinaldo Miravalle, Germán Pinelli nos hizo una actuación memorable, Carlos Ruiz de la Tejera, Ana Viñas, Vicente Revuelta, en fin. Se me olvidan otros, no, pero bueno, por Dios. Muy bueno, la relación fue muy buena, muy profesionales todos. Y la película pues se logró, la película logra. Terminando Los Sobrevivientes, después me tocó hacer ya de director asistente con Sergio Giral, un film de época que se llamó Maluala. Entonces ya Maluala éramos yo y 2 asistentes de dirección más, y fue una película difícil porque era de época, hubo que hacer un palenque en el medio de las montañas, y había combates entre los españoles y los esclavos que habían ido al palenque, y había muchos extras. No fue una película fácil. Fue bastante trabajosa en el sentido de los extras y aquello y las locaciones. Estuvimos casi 2 meses en Trinidad filmando, y ya terminé la película. Después de ahí pues me pusieron para hacer Cecilia, pero a mí en realidad no me interesaba ya en ese momento hacer esa película, pues teníamos otra cosa, yo tenía otra cosa en camino, que era una asistencia con Rogelio París en una película de época, que por ahí anduvimos buscando unos barcos, no sé si la Costa se acuerda de eso, y coincidimos en un mismo barco, que dicen, bueno, lo vamos a usar para las 2 películas. Ah, perfecto, aquello fue ahí. Pero después de eso, Rogelio enfermó y tuvimos que parar la preproducción, y por último ya entonces vino el éxodo del Mariel, y mi esposa y yo pues presentamos para irnos, y ya tuve que dejar el ICAI, y estuvimos más o menos unos meses más en Cuba. De ahí salimos a Costa Rica y vine a Estados Unidos. Bueno, la llegada a Estados Unidos no fue fácil. Nosotros salimos a Costa Rica, estuvimos una semana en Costa Rica, y de ahí vinimos acá a Estados Unidos, a Miami específicamente, donde estaba la familia de mi ex esposa. Y los primeros tiempos fueron duros. Tuve que hacer varios trabajos, y por fin, nada, con altas y bajas, hasta que por fin decidí sacar una licencia de real estate, y tuve la suerte de que me dieron trabajo en Hialeah, y fue un trabajo como de 7 años, 6, 7 años, y eran repartos y edificios, y me fue muy bien, gracias a Dios nos pudimos establecer, y
Ya después, cuando terminé el último de los proyectos, me fui a la televisión, al 51, específicamente un programa que era por la madrugada. Ya ahí fue un nuevo reto otra vez, porque me tocó trabajar como periodista. Entonces ya pues tuve que estudiar otra vez un poco y pulir todas las cosas que tenía un poco olvidadas. Y bueno, bien. Entonces ya estando trabajando en Telemundo, pues me tocó, trabajé en el Noticiero Nacional de Telemundo, que había una gama de periodistas estelares ahí. Después me tocó CBS Telenoticias, un canal internacional que se hizo ahí también. Y bueno, estando ahí, hice también, yo escribía el noticiero de Telemundo y cubrimos la visita del Papa a Cuba, Juan Pablo II a Cuba. Entonces yo escribí el guión de ese noticiero que duraba 1 hora y produje dos piezas, 2 reportajes desde Cuba. Y bueno, gustaron mucho y resulta que el programa del Papa ganó un Emmy. Aquí lo tengo, era un Emmy. Y estando allí también, conocí a un personaje de la cultura cubana, René Ariza. Fue muy amigo nuestro. René era un tipo fuera de liga, totalmente. Muy simpático, era un gran escritor, muy agudo, y había pasado muchas cosas en Cuba. Me hicieron la vida imposible ahí. Y entonces un día me pidió René que le hiciera un documental. Y bueno, yo lo fui dejando hasta que me llamó y me dijo, mira Rubén, necesito que me hagas el documental porque estoy muy enfermo, me estoy muriendo. Entonces, bueno, conseguí los equipos y nos fuimos y filmamos a René, lo filmamos afuera también, hicimos unas entrevistas largas y lo filmamos afuera y filmamos la última actuación que él hizo en Miami también. Entonces con ese material hice un documental que se llama Retrato Inconcluso de René Ariza. Estuvo nominado para un Emmy también. Y trabajando allí también, por otras casualidades de la vida, conozco a Libertad Lamarque. Y Libertad fue una gran amiga. Ella venía aquí a mi casa porque la secretaria de ella, Irene, es la hermana de mi ex esposa. Entonces, bueno, en Libertad era como si fuera un miembro de la familia. Y un buen día me dijo, Rubén, yo quisiera que usted me filmara un documental. Fue de ella, salió de ella. Pues con mucho gusto. Y entonces empezamos a filmar y estuvimos en México, Puerto Rico, Argentina, Buenos Aires, Rosario, Miami, y de ahí salió el documental Por Siempre en Libertad, un documental de 56 minutos que, bueno, en fin, me lo escogí, yo lo envié, lo escogieron para presentarlo en el Festival de Cine de La Habana, donde tú fuiste mi acompañante ya, Luis Lacosta, y de verdad que fue muy bonita la experiencia. Y bueno, ahí está el documental de Libertad, donde ella narra su vida, anécdotas que no había hecho nunca, que las hace en cámara, y es bonito porque me llevó trabajo, pero yo hice un trabajo de guión, yo hice el guión completo,
O sea, todo eso, las entrevistas, todo en mí. Aparecen muchas personalidades del cine argentino que tuve la suerte de que nos prestaran una casa preciosa allá en la Casa del Tango en Buenos Aires, y entonces ahí teníamos, cada cuarto era diferente, era como si tuvieras distintas locaciones, y ahí filmé a lo mejor de los artistas argentinos. Ahí estaba todo el mundo casi. Ya lo verás, no te voy a contar quiénes son para los que están en el documental. En México igual, tuve la suerte de que cada vez que llamamos a alguien allí, se nos abrían las puertas, porque era libertad. Y entonces, bueno, pues ahí está Silvia Pinal, está Miguel Aceves Mejía, en fin. Entonces hicimos, pues Libertad es parte importante del cine de oro de México. Incluso en la primera película que filmé allá con Luis Buñuel y Jorge Negrete, Gran Casino. Está la anécdota en el documental, en fin, bueno. Y entonces, pues, conocimos al hijo de Pedro Vargas, que es un caballero. Esa familia y Libertad eran íntimos. Y bueno, pues lo fuimos armando y ahí estuvo ya. Y cuando estábamos en eso, Libertad murió. Yo esperé un tiempo a terminar todo el guión, a recopilar todas las cosas que tenía que... y después lo empezamos a editar. Me duró como 2 años, una cosa así, 3 años. Y lo empezamos a editar después. Por cierto, con un amigo y compañero de allá del ICAI, con José Ramón Pérez. Fue el editor del documental y pasamos un tiempo muy bonito editando, pues, hubo buena... Y entonces nada, ahí el documental yo creo que sí, que está logrado. Según me cuentan, la gente que lo ha visto en Cuba les ha gustado. Así que bueno, por ahí, eso en cuanto a producciones y eso es la labor que he realizado. A los jóvenes que quieran hacer cine, ¿no? A las personas que estén interesadas en hacer cine. Y yo diría que, en primer lugar, uno escoge en la vida lo que quiere ser, lo que a uno le gusta. Ahora, lo más importante, yo creo que es que si tú tienes un trabajo y a ti te gusta tu trabajo, ya tú me hiciste el 90% de lo que pudiera limitarte, no sé. El cine, además de que es un arte que es un compendio de todas las artes, porque aquí tú tienes actuación, tienes maquillaje, vestuario, escenografía, o sea, música, danza, el cine comprende todas las artes. Entonces, por lo tanto, en primer lugar tienes que tener una cultura bastante amplia. Y en segundo lugar tienes que tener una disposición. Ahora, si a ti te gusta y tienes la suerte, lo que tienes que tener es mucha dedicación. Mucha dedicación. Y saber que vas a tener que trabajar duro. Porque yo no es que ya te ves en los festivales y no es eso. El cine es de verdad sacrificado. Esos llamados por la mañana, en las filmaciones al sol, bajo la lluvia, con pica pica, como nos tocó a nosotros, en fin. Y tienes un trabajo que te tiene que gustar. Pero hay una cosa importante, que eso lo dice Libertad en su documental. Y eso deben tenerlo presente las personas.
Libertad comienza diciendo su documental que el cine es para siempre. La televisión pasa. Eso se sabe como que pasa. Pero el cine, usted lo ve y lo vuelve a ver y lo vuelve a ver como si fuera la primera vez y siempre está ahí. Y qué emoción, ¿no? Cuando usted ve una obra realizada, cuando pasan los créditos y usted ve su nombre en pantalla, usted dice, yo he hecho algo en mi vida.